Hola, buenas noches. Soy Aldo Ruiz Díaz, profesor en parapsicología aplicada y coach especializado en estrategias de confrontación. Segundo capítulo de El camino de un brujo o del brujo. Recordemos que estamos en consultorio abierto, un lugar donde generalmente interactuamos una vez al día, una hora, de lunes a viernes, con los temas de la parapsicología, el control mental, la programación neurolingüística, el pensamiento sistémico, el pensamiento cuántico, la hipnosis, el ocultismo, el esoterismo y la magia en general. En cierta forma, ciencias de alternativa. Todo lo que se precie ser tal, bueno, aquí tratamos de interaccionar con las personas. Recuerden que estoy transmitiendo también desde la capital de la provincia de Santa Fe en la República Argentina en tiempo real. Como tal, la gente del Facebook me puede acercar cualquier tipo de inquietud, sugerencia o pregunta a través del chat, que dentro de mis posibilidades de conocimiento y tiempo se la respondo. Y para la gente del YouTube, bueno, van a tener que dejar en la caja de comentarios sus preguntas, porque por ahora puedo llegar de una forma grabada a lo que es el tema de este programa. Pero ya saben que si se pasan también a lo que es el Facebook, me pueden ver en vivo y en directo. Como tal, también pueden acceder a lo que es la página Aldo Ruiz Díaz en el Facebook, donde van a encontrar todos mis escritos, todas mis entrevistas, los reels y los videos que vengo realizando desde el año 2010 hasta la fecha. Bueno, hoy el tema es la segunda parte de El Camino del Guerrero, donde básicamente lo que trato yo de transmitir el conocimiento, la experiencia, las ideas de lo que es caminar verdaderamente por el camino del brujo. Dije el guerrero, pero es el brujo. Bueno, y en cierta forma un brujo también es un guerrero. En el camino del guerrero lo que yo trato de demostrar es cuáles son las metodologías que te pueden acercar a la idea de estar transitando por ese mismo camino. Una cosa es dedicarte a lo que es la actividad brujeril y otra cosa es sentirte brujo como tal. Y algunas veces las personas lo que necesitan es sentir el hecho de que alguien pueda reconocer, vislumbrar o marcarle un detalle que dice, por este tipo de cosas vos estás en este tipo de cosas. Es como que realmente tenemos un linaje, traemos algún tipo de recuerdo, traemos alguna memoria, traemos un antepasado o un pasado nuestro dentro de este tipo de cosas. Entonces lo que hago yo en el camino del brujo es mostrarte básicamente determinadas ideas que te pueden llevar a ese tipo de cosas. Porque recordar la vieja sentencia, se avanza mucho más rápido retrocediendo. Bien, y montones de veces reconocernos de que ya tenemos todo el material necesario para tal es un punto muy importante para seguir avanzando, porque algunas veces en un mundo lleno de trampas, en un mundo lleno de incertidumbres, como lo decíamos ayer, montones de veces no sabemos si realmente estamos en el camino correcto. Así que la semana pasada podés ir siempre a los videos, los que son de YouTube, lo que son en el Facebook con respecto a lo que hemos visto la semana pasada, el martes de la semana pasada, que comencé con esto de El Camino del Brujo. Y veíamos cómo seguir la luna, cómo seguir el sol y los distintos tipos de factores que se pueden despertar. Hoy quiero hablar principalmente de lo que es la seducción de la noche o la seducción de lo nocturno. En cierta forma, cuando no está el astro rey, el sol, en el firmamento y en realidad hay luna o no, haya estrellas o no, esté todo nublado o no, esté todo oscuro o despejado, pero un montón de veces las personas se sienten atraídas por eso, por la noche, por lo nocturno. Desde ya comencemos a hacer el marco de referencia. Me estoy refiriendo a montones de elementos que se van concatenando, que se van juntando, que nos muestran en todo su conjunto de algo que realmente nosotros tenemos dentro de este mundo esotérico, oculto, mágico o brujeril. Porque hay muchas personas que son atraídas por el factor nocturno, pero que nada tienen que ver con el ambiente brujeril o mágico o esotérico. Es más, este tipo de cosas ni les interesa. Porque una cosa es sentirme atraído por la noche por la pasión, por lo sexual, por las amistades, por todo el mundo que se mueve detrás de todo eso. Pero otra cosa es sentirse atraído por lo nocturno, por el hecho de que te nace como que sos un animal, como que sos un individuo, como que sos un ser de la noche, por distintos factores. Así que una de las cosas que vamos a mencionar hoy, les guste o no le guste a más de unas personas,
son, por ejemplo, los animales que a nosotros nos atraen. Animales, como mascotas, como animales de compañía, o animales que decimos, ese tipo de animal a mí me gusta. No lo tengo como mascota, porque a mí, por ejemplo, me fascinan las panteras negras. Panteras. El gatito negro, pero la pantera negra, sí. Aunque mi náhuatl, como yo siempre lo menciono, es una pantera gris. Entonces vamos a mencionar distintos animalitos que un montón de veces nos pueden llamar mucho la atención, pero que tienen que ver también con el ambiente nocturno. Un cuervo, un búho, una lechuza. Hay muchos animalitos que siempre estuvieron dentro de los distintos conocimientos ancestrales, en distintos tipos de cultura y en los distintos tiempos al lado de el lugar mágico. Llamémoslo esoterista, chamán, brujo, como quieras llamarlo. Siempre se sabe que el gato negro estuvo ahí, el cuervo estuvo ahí. Entonces montones de veces, cuando nos llama mucho la atención determinados animales que tienen que ver con la característica nocturna, es un elemento que se puede juntar a todos los otros elementos que montones de veces confluyen con el ambiente de lo brujeril o de lo mágico. ¿Por qué, por ejemplo, te gusta? Hay personas que le gustan las arañas o las tarántulas. Hay otras personas que le gustan, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, no los lagartos, sino me refiero a las iguanas. Distinto de lo que podría ser un perro o un gato, que un montón de veces es más compañero o se interacciona más, pero una iguana que está ahí, una tarántula, no le decís, venga, venga, y la tarántula viene, ¿no? Pero cada uno tiene su por qué está ahí. Se puede hacer todo un bosquejo histórico en la persona y psicológico profundo y ancestral también de por qué ese animal y no otro. En este caso están los animales que corresponden con el ambiente brujeril, pero en su sentido nocturno. Hay un tucán, por ejemplo, el tucán negro, que es un animal nocturno. Búsquenlo por ahí por Google, al tucán negro. Y que siempre estuvo al lado de montones de magos esoteristas de algunos tiempos y algunas latitudes y longitudes de nuestro bendito planeta. Así que eso va a ser un elemento también a tener en cuenta. Pero vamos, por ejemplo, a lo que es la noche en sí, cuando ya bajó el sol, cuando ya se puso y comienzan a salir las horas nocturnas. Por ejemplo yo, soy todo lo contrario. A mí me gusta más el día. Es más, llegan las 11, las 12 de la noche y correte que me tengo que acostar. No soy un animal nocturno. Si bien un montón de veces, de un punto de vista humorístico, yo digo, por el hecho de que me gustan también los vampiros, y con toda la historia y todo eso, más todo lo que estudio del vampirismo sexual, el vampirismo psíquico y todo eso, más las historias que me gustan del tema, del folclore, de lo vampiresco, pero yo siempre digo, soy un vampiro diurno. Soy un vampiro que sale de día. Porque, por ejemplo, en la noche yo le escapo. Salvo cuando tengo que hacer alguna actividad profesional como mago, ilusionista, o que he tenido que hacer en las épocas que tenemos que ir a averiguar sobre muertos, sobre cementerios y establecer psicofonía y cosas por el estilo. Entonces, sí o sí, en algún momento tenés que interactuar con la noche. Pero, por ejemplo, partamos de mi caso, porque hay muchos que se deben sentir también identificados con este aspecto. Muchas de las personas que en distintos tipos de conocimiento, no solamente del ambiente brujeril, se dice que están despiertos. ¿Despierto a qué? A una conciencia que puede vislumbrar más allá de lo convencional. El famoso despertar de la conciencia, el famoso despertar del inconsciente, el famoso despertar de lo espiritual, el descubrir la realidad que se ocultaba de algo efímero, por algo ilusorio, por algo de engaño. Aquel que dicen está despierto o se ha despertado, ¿qué es lo que sucede? Cuando duermen, en las horas nocturnas convencionales, supongamos que decimos a las 12 nos vamos a la cama y nos levantamos a las 8 de la mañana o a las 7 o a las 6, supongamos el otro día. Pero resulta que esas personas, que aparentemente su cuerpo físico está dormido, su cuerpo o estructura mental y como tal su estructura espiritual y tal vez su estructura de lo que llamamos generalmente el cuerpo astral, ese tipo de doble astral,
durante todas las horas de que el cuerpo está durmiendo, la mente, el inconsciente y el cuerpo astral está despierto y está deambulando dentro de lo que es el terreno de lo astral. O sea que ahí tenés un bosquejo más, un ítem más para darte cuenta que las personas que verdaderamente se despertaron en su conciencia y con su inconsciente y todos sus recursos y dentro de lo que es la parte astral, cuando duermen físicamente es porque dejan salir a volar, salir a transcurrir, salir a incursionar por el mundo del astral a su mente, a su mismidad, a su parte espiritual o energética. Entonces, hasta las personas que montones de veces decimos, no, yo prefiero más el día que la noche, es porque sabemos que durante el momento del dormir, todo nuestro otro mundo inconsciente o astral es el que comienza a despertarse. Porque nosotros en el mundo cotidiano necesitamos estar despiertos, no necesitamos estar dormidos para poder asimilar los distintos desafíos que se nos presentan. Pero en las horas nocturnas es de ahí donde aparece el verdadero brujo. Recordemos aquella vieja anécdota que montones de veces salen por internet y que montones te salen a preguntar y decir, yo siempre suelo despertarme a las 3:33 de la mañana. 3:33 de la mañana. No le pueden dar a 34, a 32, no, 3:33 montones de veces las personas te dicen. Ahí como que se ha hecho todo un folclore detrás de todo eso. Bueno, pero hay una razón de ser por la cual montones de veces las personas se despiertan a las 3, aproximadamente entre las 3 y las 4 de la madrugada. ¿Por qué? Porque básicamente ya las horas diurnas o la influencia del sol sobre nuestro cerebro y principalmente sobre nuestra glándula pineal ya deja de ejercer su influencia. Entonces cuando el sol, la luz solar ya no está, comienzan a segregar todas las hormonas típicas que realiza nuestra glándula pineal. Y nuestra glándula pineal, que está bien en el centro de nuestra cabecita, comienza a despertar todas las otras funciones que durante las horas diurnas o solar no puede realizar. Entonces nos volvemos más creativos, nos volvemos más lúcidos. Y aquellas personas que identifican o desarrollan o practican las habilidades psíquicas, clarividencia, telepatía, proyección astral y cosas por el estilo, es donde comienzan a estar más activos dentro de ese tipo de cosas. Hay más telepatía, hay más clarividencia, hay más proyecciones astrales, hay más premoniciones. Funciona más lo creativo, porque la persona está más atenta a ese tipo de cosas. Entonces, un montón de veces las personas se suelen despertar a las 3 de la madrugada o de las 3:33 por el hecho de que realmente su glándula pineal está más activa. Y como la persona le da más importancia o puede vislumbrar esos momentos de creatividad o de actividad de esta glándula, es por eso que se despierta. Pero hay un montón de personas que no se despiertan físicamente, sino que en el momento que se están por despertar es donde realmente se dan cuenta de que es el momento de la proyección astral. Entonces, hay como un programa, porque ¿qué es lo que hacemos cuando tratamos de hacer proyecciones astrales deliberadas? Cuando tratamos de entrenarnos en el acto de la proyección astral. Es entrenar a nuestra mente a que identifique el momento ideal y lo que generalmente hacemos inconsciente y espontáneamente lo hagamos deliberada y voluntariamente. Entonces, ¿en qué consiste? Dejemos dormir al cuerpo físico, pero dejemos que se despierte el cuerpo psíquico o astral. Entonces, montones de personas que, por ejemplo, nos gustan más el día que la noche, es porque sabemos que en la noche nuestra otra parte, nuestro otro yo, nuestro inconsciente, nuestro cuerpo astral, se despierta y trabaja en el otro multiverso, el cual montones de veces está vedado para lo que hacemos durante el día. Es una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención. Si hay algo que me gusta de todo esto y sabemos que lo mental funciona mejor en las horas nocturnas, porque a mí me gusta más el día, porque tu inconsciente toma la posta durante la noche y hace su trabajo. Así que muchas personas que están en el despertar y dicen, pero yo duermo como un tronco todas las horas nocturnas, es porque tal vez el cuerpo astral hace de las suyas. Así que ahí tenés un indicador. Hay otras personas, porque despertar, ¿qué significa? Despertar no solamente es despertar físicamente,
sino es despertar psíquicamente. Como yo siempre digo, todos los días nos despertamos, es el acto más fácil que hay, pero un montón de veces es despertar lo mental efímero, lo cotidiano, lo común o el físico, pero despertar una conciencia para poder ver más allá del alcance de los cinco sentidos la realidad que nos rodea es todo un desafío. Entonces a ese despertar se refieren simbólicamente, que yo siempre digo es un tomar de conciencia, es una amplificación. Y cuando nosotros hacemos proyección astral, lo que hacemos es amplificar todas nuestras posibilidades, en mayor o en menor grado de control. Pero es así como te puedes dar cuenta de que duerme tu cuerpo físico, pero se despierta tu cuerpo psíquico. Entonces, en cierta forma, estás siempre despierto. Porque recordá que lo consciente o inconsciente depende de dónde vos te ubiques. En este momento yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, de mi mundo de relaciones, de mi mundo diurno. Pero cuando duermo, esto pasa a ser inconsciente y el consciente pasa a ser el mundo de las manifestaciones del inconsciente. Parece un juego de palabras, pero en realidad así sería la situación. Entonces, hasta las personas que, por ejemplo, nos gustan mucho todo este tipo de temas, pero la noche no deja, yo prefiero dormir, es porque seguramente el inconsciente va a ser de las suyas. Entonces, cuando nos atrae, ahora dejo de lado mi punto de vista, ahora, cuando nos atrae mucho la noche, aquellas personas que también les gustan todo este tipo de temáticas, es porque debe haber algo en lo ancestral, algo en su sangre, algo en su inconsciente que realmente los hace que se sienten muy atraídos por esto, por lo nocturno. Entonces tenemos que tener en cuenta que en distintos tipos de culturas siempre la noche fue el símbolo, fue la apertura, fue la posibilidad de tal cosa. La noche era el misterio, la noche era despertar lo ancestral, porque recordemos que un montón de veces el ser humano le tiene miedo a la noche porque en la época de las cavernas era la presa, ya que los animales tenían visión nocturna. Entonces, a la mañana, durante el día, nosotros éramos los cazadores y ellos eran la presa. Pero de noche es al revés, entonces un montón de veces tenemos el miedo a la noche. Pero aquella persona que superó ese tipo de sensación de miedo a lo nocturno, del miedo de no saber a lo que hay más allá del alcance de los cinco sentidos o de su vista, le perdió el miedo a la noche. Eso es develar el misterio. Recordemos que la palabra esoterismo viene del latín eisoteo, que significa descorrer el velo o abrir una puerta. Abrir una puerta que está más allá del alcance de los cinco sentidos. Abrir el velo del misterio. Y la noche nos presenta eso, un misterio. Un velo lleno de misterio y fascinación para muchas personas. Y poder moverse durante la noche es todo un desafío. De ahí venía que uno de los desafíos que habíamos visto una vez en distintos tipos de prácticas psicomágicas o simbólicas para las personas que les gusta todo este tipo de ambiente, estaba el desafío de la noche más oscura. Que la noche más oscura era entrar en un lugar que conocíamos poco y nada y pasar unas cuantas horas o transitarlo o cruzarlo si se trataba de un bosque o un lugar, donde tratábamos de llegar a través del tacto, del sonido, de otro tipo de orientación, hasta de la intuición, pero no de la vista. Por eso era la idea del desafío de la noche más oscura. Entonces la noche nos presenta desde un punto de vista central el misterio. Como tal, la noche nos despierta potencialidades psíquicas. Porque ¿cuáles son las ideas de las potencialidades psíquicas? Es el complemento de las potencialidades físicas y psicológicas convencionales. Por eso yo siempre digo, y es digno de escarnio, es digno de tomar en consideración aquellos que, por ejemplo, hacen telepatía o clarividencia, o que son psíquicos, o que son medium, donde creen que solamente es lo más fuerte que tienen como recursos como ser humano. Yo al mundo lo percibo de esta forma, y no. Tenemos habilidades psíquicas convencionales, intelectuales convencionales y fisiológicas convencionales, y tenemos estas que podemos llamar para condiciones. Recuerden que la palabrita para significa al margen de o al lado de. Siempre la clarividencia, la telepatía, la premonición, la proyección astral y todo eso tiene que ser un complemento a lo que es mi forma de desenvolverme de un punto de vista muy estratégico, fisiológico y
el intelectual cotidianamente. Cada vez que tengamos que actuar en un tipo de situación, analicémosla de un punto de vista racional y de un punto de vista intuitivo. Observemos todos los detalles de un punto de vista muy concienzudo, metodológico y estratégico, pero también de un punto de vista abstracto, de un punto de vista contemplativo, de un punto de vista de donde la clarividencia y la telepatía nos pueda ayudar. Por eso, por ejemplo, en mis artículos sobre el escuadrón de los psíquicos y los distintos videos que yo hice al respecto, hablo de que a la par de los métodos convencionales de investigación sobre un delito determinado, también un montón de veces trabajaban los psíquicos, el clarividente, el radiestesista, el psicómetra, el telépata. O sea, hay que aunar a los métodos convencionales los métodos para o alternativos. Y no donde uno hace supremacía sobre el otro. Si bien alguno un montón de veces tiene mayor injerencia sobre el otro en determinado tipo de situación, pero siempre tenemos que trabajar con las dos partes, que es lo que está simbolizado también con nuestros hemisferios cerebrales. El izquierdo, recuerde que este es mi anillo, mi mano izquierda, entonces el hemisferio izquierdo, para los que son diestros, es el encargado de todo el procesamiento de lo convencional, lo lógico, lo matemático y lo estratégico. Pero el derecho es el encargado de lo intuitivo, de lo parapsíquico, del mundo de lo astral. Entonces, cuando los dos trabajamos con los dos hemisferios cerebrales, tenemos el conjunto de todo nuestro cerebro trabajando en un mismo punto. Entonces, todo lo que son las capacidades para o alternativa tienen que trabajar siempre en conjunto con lo convencional. Entonces, la persona que trabaja y que desarrolla el hecho de incursionar en la parte de la oscuridad, la parte que realmente saca a relucir todo el mundo para o alternativo, consigue trabajar en su conjunto con lo convencional o diurno. No es donde uno desafía al otro, o rompa la regla del otro, o realmente tenga supremacía sobre el otro. Entonces ahí tenemos otra razón por la cual montones de veces nos puede atraer el mundo nocturno. Recordemos que también en el mundo nocturno nosotros más fácilmente nos podemos interactuar, incursionar, encontrar con todo el mundo de lo que generalmente no percibimos en el mundo cotidiano donde están las horas solares. Como yo siempre menciono, la luz solar un montón de veces interfiere mucho, por ejemplo, en las comunicaciones inalámbricas. El wifi, el celular, los famosos walkie-talkie, las radios AM y FM, todo lo que sea energético, todo lo que sea electromagnético, un montón de veces el sol interfiere en la libre comunicación o expresión o expansión de los mismos. Y es por eso que un montón de veces en las horas nocturnas es más fácil escuchar emisoras de FM y AM, se incrementan totalmente, se escuchan más fácilmente, porque ya el astro rey no interfiere en las comunicaciones inalámbricas. Lo mismo sucede con el mundo de lo mental o lo telepático o lo clarividente o lo espiritual. Cuando el sol no está haciendo influencia sobre nuestro bendito planeta, permite que más fácilmente todos estos tipos de fenómenos, que lo llamamos así sumeramente, fluyan con mayor facilidad. Y es por eso que es más fácil ver fantasmas, entre comillas, en horas nocturnas que en horas diurnas. Es más fácil escuchar las voces del más allá en las horas nocturnas que en las horas diurnas. Es más fácil que se provoquen las proyecciones astrales durante las horas nocturnas que durante las horas diurnas. Si bien, como yo siempre digo, también lo podemos hacer en horas diurnas. Pero es más fácil que en esos momentos de quietud, en esos momentos fluyan más fácilmente esto. Y es por eso que un montón de veces, desde el punto de vista brujeril o mágico, siempre han sido elegidos las horas nocturnas para poder ejecutar cualquier tipo de acción psíquica a la distancia, algún tipo de influencia, algún tipo de percepción. Es el mejor momento donde todo esto puede fluir. Entonces, nuestra memoria ancestral, nuestra memoria inconsciente, nuestra memoria genética, montones de veces nos hace que nos volquemos más y nos fascine más el misterio, la noche, que, por ejemplo, las horas diurnas. Entonces, sumado a toda la otra atracción que vos podés tener a los distintos elementos que conforman el mundo de lo brujeril, lo esotérico, lo mágico,
es un símbolo más de que esa cuestión nocturna te atrae. ¿Por qué? Porque tal vez hayas tenido un pasado, ya sea tu propia vida, en la supuesta reencarnación, supongamos si vamos a creer en la idea, o en la memoria genética de algún ancestro que te ha transmitido. Pero hay algo que te atrae de la noche. Recordemos que montones de veces, desde un punto de vista psicológico convencional, hay montones de razones por las cuales una persona se siente más atraída por la noche que durante el día. Hay personas que prefieren vivir de noche que de día. ¿Por qué? Porque de día hay muchos problemas de relación o interacción con los demás, pero de noche la persona está sola. Hace la limpieza de la casa sola, hace sus estudios en la hora nocturna, prefiere actividades o trabajos o empleos en horas nocturnas. Si bien eso desgasta mucho a la persona, pero hay personas que, por ejemplo, prefieren todo eso desde un punto de vista psicológico convencional. Pero cuando sumamos esa atracción por lo nocturno como un elemento más a nuestras atracciones hacia distintos tipos de ambientes o elementos que solemos utilizar, es como una forma de decir que realmente las noches nos muestran que realmente nosotros hemos sido diagramados o diseñados hacia el mundo de lo brujeril o lo mágico. Entonces ahí tenés un ítem más como para decir por qué realmente esto funciona. Es más, un montón de veces esto lo hemos visto en los cursos de confección de talismanes y amuletos, porque las personas un montón de veces prefieren ejecutarlos de noches, construirlos, confeccionarlos, o porque un montón de veces tratan de utilizar determinados momentos planetarios, determinados momentos astrológicos, o utilizar la luna como sistema de limpieza, exorcización, lo solemos llamar, o de consagración de los distintos elementos que utilizan. Porque las horas nocturnas es como que incrementan, potencian todo este tipo de cosas. Vamos al tema de los animales. ¿Por qué te atraen determinados animales que tienen características o que se le atribuyen determinadas características nocturnas? Por ejemplo, todo lo que sea felino, sabemos que un montón de veces, supongamos el simple gato. El simple gato, un montón de veces sabemos que siempre ha acompañado a todo el mundo de lo esotérico, lo místico, lo mágico. ¿Por qué? Porque la visión que tienen los felinos durante la noche supera muchísimo a lo que es la visión del ser humano. De ahí viene que un montón de veces el gato ha sido como una especie de detector de energéticas inciertas, de fantasmas, de personas fallecidas, de espíritus o de personas que realmente se estaban proyectando astralmente como una forma de influir sobre tu mente, sobre tu cuerpo astral o sobre tu físico. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen gatos en su casa, independientemente si son negros o no, pero que un montón de veces les sirven como para alertarlo de determinados tipos de problemas. Es más, montones de animalitos, parecería, decimos, en los ambientes esotéricos u ocultos, es como que se sacrifican o tratan de reemplazar a su dueño cuando tienen algún tipo de dolencia y absorben la dolencia de su dueño como una forma de desinfectarlo, de, de quitarle ese tipo de problemáticas. Siempre el gato estuvo ahí presente en el ambiente del brujeril porque veía cosas que, por ejemplo, por distracción o por falta de entrenamiento, su brujo dueño o su bruja dueña no alcanzaba a darse cuenta. Entonces, el brujo siempre se relacionó, por ejemplo, en este caso con el gato, como una forma de tenerlo como un suplemento, un vigía constante dentro de todo este tipo de cosas. Es más, cuando hacemos visión remota o cuando hacemos invasión telepática, lo que se hace en la invasión telepática es como meterse dentro de la cabeza de una persona para poder ver lo que está viendo detrás de sus ojos. La metodología yo la he explicado un montón de veces de una forma muy sencilla en los cursos. La explico sencillo. Es como si pudieras meterte en la cabeza del otro. Vos estás enfrente de mí. Me meto en tu cabeza, me doy vuelta para ver qué es lo que estás mirando. Es como una especie de cámara oculta detrás de tus ojos. Bueno, cuando las personas comienzan, hay mucha bibliografía que habla, por ejemplo, de la telepatía con los animales. Telepatía con los animales, donde te podés en cierta forma comunicar. Recordemos que la telepatía es una forma de comunicarse más allá de lo que es el lenguaje.
Sí, hay una forma de hacer telepatía donde podemos dialogar o transmitir o percibir el lenguaje estructurado, metódico. Pero la telepatía generalmente transmite información que está más allá del lenguaje. Entonces, en el reino animal, montones de veces ese tipo de transmisión se da espontáneamente. Cuando las personas comenzaban a entenderlo, comienza a comunicarse con los animales de una forma telepática. Entonces el gato, si tenía toda esa tradición de poder ver cosas que estaban más allá del alcance de los cinco sentidos, era un buen momento para que el brujo o su dueño trate de mejorar las relaciones telepáticas o comunicaciones telepáticas con el animalito. Entonces algunas veces le daba instrucciones, otra vez el animalito le transmitía ideas o le advertía determinadas cosas. Entonces te despertaba en el momento adecuado, te hacía ver para el lugar donde realmente necesitabas. Y en algunos casos, el brujo avesado lo que hacía era hacer la suerte de invasión telepática para poder ver lo que veía el animalito. Entonces, si el animalito en un momento iba por determinado lugar, el brujo avesado podía invadirlo telepáticamente para observar, cosa que se hacía muy comúnmente con las águilas. Los chamanes lo sabían hacer. Se metían como en la cabeza del águila y podían ver las cosas desde arriba o por los distintos lugares que el ave iba surcando. Es cuestión de entrenamiento. Algunas veces se da una especie de proyección astral, pero otras veces es más lo telepático de meterse en la cabeza o en la mente del ave o en este caso del gato. Y son muy sensibles como para realmente poder hacerlo. Si tenés un gato, trata de meterte en la cabeza del gato. Es cuestión de entrenar. Y recordemos que un montón de veces nosotros ya lo hacemos espontáneamente. La parte más difícil del entrenamiento es dejar de lado nuestras presuposiciones, nuestras ideas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, funcionará o no funcionará. Si nosotros dejamos ese tipo de conjeturas de lado, es más fácil percibir lo telepático, cosa que lo hacemos cotidianamente. Como yo siempre digo, es más fácil eso. Es la parte más difícil del entrenamiento, dejar nuestro mundo de lado. Métete en la cabeza y probá, aunque parezca un ejercicio de imaginación. Todo comienza por ahí. Entonces el gato no solamente alertaba de espíritus, también alertaba de cosas que realmente no se veían cotidianamente. Entonces la visión del gato, la mente del gato y toda su neurología funcionaba mejor de noche. Acá estoy hablando de los animales con las características que se le atribuyen dentro de lo nocturno. También funcionan dentro de lo diurno un montón de animales, pero acá voy a hablar de todo lo que tenga que ver con la noche. Por ejemplo, el búho y la lechuza, que están muy emparentados. Como tal, si el felino podía percibir determinadas cosas, imagínate lo que son los ojos del búho y de la lechuza, con esa característica de montones de veces de dar vuelta pareciera 360 grados su cabeza. Como tal, era un animal para considerar y para tenerlo siempre como mascota, como ayuda, como complemento para poder ver. Entonces vos decís, a mí me atraen mucho los búhos, a mí me atraen mucho las lechuzas o los gatos. Recordemos que hubo una época donde el animalito lechuza o búho principalmente fue utilizado como un símbolo de lo que es la corriente del seguimiento hacia el dios Baal. Baal o Belcebú, también llamado, donde pedía sacrificios humanos y todo eso. Al principio era como un toro. Todo lo que fuera de cuernos, todo lo que fuera toro, era representación de Baal. Y después comenzó a ser el búho. Donde ves un búho o donde ves una lechuza, anda Baal puesto ahí. Y ahí puedes darte cuenta de que realmente hay personas que tienen una predisposición hacia determinado tipo de corriente de pensamiento. Pero si te atrae un búho o una lechuza, puede ser que realmente tengas un algo de eso. Los cuervos, estoy hablando de animales nocturnos, que un montón de veces voy a decir, ¿por qué me atraen eso? Dije yo al principio, si recién te enganchas. Hay gente que le gustan las iguanas, hay gente que le gustan las arañas, y vos decís, ¿qué tiene de atractivo? Lo tenés ahí en la pecera, lo tenés ahí. En cambio el perrito, el gato es más interactivo, supongamos. Bueno, pero acá estoy hablando de que cuando sentís una atracción por ese animal, lo tengas o no.
Porque algunas veces, yo por ejemplo siempre digo, me cuesta mucho cuidar a los animales, por eso se encargan las nenas, esos son sus animales, son suyos. Y yo de vez en cuando tal vez colaboro con algo, pero yo me he dado cuenta con el tiempo que soy muy difícil de poder otorgarle la atención adecuada al animalito. Pero si vos tenés ese tipo de atracción hacia determinado animal, está. Entonces ya tenemos acá el gato, el búho, la lechuza, el cuervo. Recordá que en montones de tradiciones, principalmente los vikingos, los nórdicos, supongamos, algunos celtas también, le daban mucha importancia a lo que era el cuervo. El cuervo se sostenía de que era el ayudante principal de Odín. Para muchos decían que era el encargado de transmitirles los mensajes. Decían también que era el encargado de que él utilizaba para transmitirle los mensajes a los seres humanos. Así como entendemos que un montón de veces están los colombófilos que utilizan las palomas para transmitir mensajes, hubo una época donde los cuervos eran los encargados de transmitir los mensajes. Y se lo utilizaba tal cual como se utilizan a las palomas para transmitir los mensajes. Hubo una época donde siempre se utilizaba. Entonces había brujos y brujas que siempre lo tenían ahí. Porque podían ver, por invasión psíquica, sobre la información que podían ver cuando ellos sobrevolaban, o sobre los distintos lugares donde se posaban, o alguna vez estaban en los árboles y tenían una mejor visión de lo que tenía la persona en su ocultum o en su humilde cabaña. Entonces hay una especie de conexión. El hecho de que cualquier persona que tenga un animalito sabe que un montón de veces se comunica más allá del simple condicionamiento o las costumbres. Entonces, a tenerlo en cuenta. Bueno, el cuervo, también recordemos que en montones de tradiciones era el encargado de llevar las almas o los espíritus al lugar de su descanso eterno. Entonces era el encargado de tomar esa alma o ese espíritu y llevarla a su lugar, sea donde sea la idea. Y ahí viene que siempre en las tradiciones se lo tomó muy en cuenta al cuervo, como para tenerlo como un aliado. Algunos lo consideran simplemente un animal carroñero, algunos lo consideran así, porque justamente siempre se sostiene, y este es un sentimiento que también se transmite a aquellos que les gustan mucho estudiar el canibalismo y la antropofagia. Recordemos que la diferencia que hay entre el canibalismo y la antropofagia, que la antropofagia la persona experimenta o se vuelve un experto en lo que es comer determinadas partes de otro ser humano. Cosa que hemos tenido tragedias donde se necesitó recurrir a los conocimientos de antropofagia como para realmente sobrevivir. Y en el canibalismo tenemos la idea de que es como una suerte de rendirle culto al otro guerrero que quedó muerto en batalla. Entonces por eso se decía, siempre le comían el cerebro, parte del corazón, testículos, como una forma de decir, de apoderar un poco de la inteligencia, de la bravura y de la virilidad de mi enemigo. Entonces a los cuervos, como otros animales carroñeros, se le atribuía la idea de no solamente alimentarse de lo que quedaba nutriendo el suelo o que quedaba como despojo humano, sino era también el animal que realmente sabía seleccionar de quién sacar un algo para volverse más humano. Recordemos que todo lo que sea el reino animal busca relacionarse mejor, de la mejor forma posible, con el mundo de lo humano, porque reconocen, cosa que nosotros no hacemos montones de veces, reconocen que realmente hay seres superiores a ellos, en este caso los humanos, en cuanto a estructura, en cuanto a inteligencia, en cuanto a practicidad, en cuanto a cómo manejan el mundo o cómo lo reina, independientemente que montones de veces vemos que son más humanos los animales que los propios seres humanos, y los seres humanos montones de veces se comportan más animal, peyorativamente hablando. Entonces un montón de veces se consideraban que los cuervos no solamente eran algunas veces animales carroñeros, sino que eran animales que buscaban esa parte humana del cadáver para volverse más humano. De ahí viene que los brujos de la estepa siberiana, por ejemplo, los chamanes, recuerden que la palabra chamán es una palabra inglesa, traducida al castellano sería chamán. Y el chamán era el hombre de medicina, el hombre de ciencia. Bueno, los chamanes de la estepa siberiana, por ejemplo,
una de las características principales que tenían era de transformarse en cuervos. Lo que algunas veces se lo considera nada más que algo metafórico, pero recordemos que ya don Juan de Matus hablaba de que el náhuatl era ese otro yo que estaba en forma de animal en la naturaleza, y montones de veces cuando uno se proyectaba astralmente, adoptaba las características propias del animal o ese náhuatl. Bueno, no se sabe si realmente los brujos de la estepa siberiana se transformaban en el cuervo en sí, o si realmente lo tomaban como un elemento simbólico para que en sus proyecciones astrales ahí sí adoptaban las características de eso. Recordemos que una vez nosotros analizamos de este programa que montones de situaciones de hombres lobos, de licántropos, captados por la cámara, por video o por testigos ocasionales, veían como que realmente una especie de humanoide con forma de lobo andaba surcando los campos o los bosques, y montones de veces se consideraba de que no era el ser humano en sí el que realmente se había transformado, sino que tal vez era su cuerpo astral que se modelaba con esas características animales. Lo mismo hacían los brujos de la estepa siberiana con el caso de los cuervos, aprovechando todo lo que simbólicamente le da como mensajero, como poder ver, como poder interactuar con los dioses y con el ser humano. El cuervo era considerado por eso. Así que si por ahí te atraen los cuervos, puede ser que tal vez hable de tu predisposición a ese tipo de cosas, o porque te atrae la noche. La serpiente. Montones de serpientes, por ejemplo, no son nocturnas, pero hay algunas que sí. Entonces, de ahí venía que, por ejemplo, en la noche la serpiente era la cazadora, era la que podía observar y poder conseguir sus animales. De ahí viene que también algunas ratas son consideradas también animales sagrados para muchos de los que andan en el mundo de lo nocturno, porque era el diligente, era el práctico, era el que podía encontrar el alimento o la información adecuada. Entonces un montón de veces se utilizaban las ratas como para realmente elementos simbólicos de lo nocturno. Yo sé que muchas de las mujeres, por el miedo ancestral o por el miedo atávico a las ratas, dirían, no, no quiero saber nada con las ratas, pero hay mujeres que le encantan las ratas. Recordemos que cuando analizábamos en una ocasión determinadas alimañas, determinadas pestes, determinadas invasiones que podíamos tener en nuestras casas, muchos de los animales, los insectos que, por ejemplo, invadían nuestros domicilios, nos podían dar información de que realmente había algo oculto, en el sentido mágico, que realmente nos pude estar afectando en ese momento. Y las ratas, cuando aparecían, de repente aparecían ratas, lauchas, le decimos nosotros también acá, cuando son de menor tamaño, decimos realmente hay alguien o hay algo que busca robarte de a poco determinado tipo de característica tuya. Entonces de ahí viene que montones de brujas y brujos tenían ratas en su domicilio porque realmente los ayudaban a mantener el ambiente despejado de determinadas cosas o avisarle o le servían como para traer información. La serpiente, decía yo, bueno, despertar la fuerza de la serpiente, independientemente de lo que hemos hablado de montones de veces de Kundalini, tenía mucho que ver con despertar el verdadero instinto, la verdadera fuerza del guerrero, del brujo, del que realmente podía solucionar algo. La verdadera sabiduría también, la verdadera capacidad de estar solo, frío y solitario, pero realmente estar protegido. Porque hay una idea que esto es algo que uno lo va descubriendo con el tiempo y lo va asociando con determinadas ideas. Decir algo reptílico, decir algo serpentario, decir me encanta la serpiente o voy a despertar mi serpiente interna, consiste en decir voy a despertar mi individualidad. ¿Cómo despertaba un montón de veces la individualidad? Esto yo lo había enseñado en un curso de esoterismo, filosofía y práctica del ocultismo superior. Los que fueron alumnos míos se recordarán de esto. Una forma que nosotros tenemos de incrementar nuestra energía externa para provocar distintos tipos de efectos es tratar de ir a nuestra individualidad, tratar de ir a nuestro verdadero yo, tratar de ir a nuestra verdadera naturaleza, tratar de ir a nuestro verdadero sentido de serpientes. Llámalo Kundalini, llámalo como quieras. ¿Por qué hago el gesto de ir hacia nuestro origen, nuestra esencia,
nuestra individualidad. Porque es exactamente lo mismo que sucede. Recordá la famosa ley, así como es arriba es abajo, la ley de correspondencia, pero también la ley de lo fractal. Todo en el multiverso tiene una misma característica, pero de distintos tipos de escala. Entonces, un montón de cosas que se ven acá, se ven allá arriba. Y un montón de cosas que se ven en lo macro, se ven también en lo micro. Por ejemplo, cuando estudiamos los agujeros negros, otra vez el color negro, o el no color. Cuando estudiamos la idea del agujero negro, ¿qué es un agujero negro? Es un punto en el espacio donde todo lo que anda dando vueltas es atraído. Y cuando entra, desaparece. Quién sabe a dónde se va después. Y hay un montón de conjeturas de la idea. Pero ¿cómo se generó un agujero negro? Por la implosión de una estrella o de un cuerpo celeste. Una estrella un montón de veces explota a través de lo que llaman una nova o una supernova y da nacimiento a otras estrellas después con el correr del tiempo. Pero otra forma de morir que tiene una estrella, ya sea la nova o la supernova, es de provocar todo lo contrario, la implosión. O sea, todos sus átomos, toda su estructura física se comprime hasta el tamaño tal vez de una pelota número 5 de fútbol o de una naranja. Imagínate el tamaño de nuestro planeta o del Sol comprimido a ese tamaño. Cuanto más se comprimen los átomos y la estructura física, más se genera un campo electromagnético alrededor. Y es eso lo que genera el agujero negro. Entonces hay un punto en el espacio, chiquitito como una naranja, que generó semejante energía alrededor. Cuando nosotros nos vamos a nuestra característica rectílica, por ejemplo a través de los distintos tipos de práctica y todo eso, lo que vamos es buscando nuestra individualidad. Y cuanto más nos sentimos individuos, por supuesto que somos seres sociales, porque interactuamos, y fíjese, el gesto sería este, interactuamos con todo lo que nos rodea. Pero cuanto más vamos en nuestras prácticas, en nuestro ser individual, más incrementa nuestra energía externa. Carácter transitivo, lógica pura. Así como es arriba, es abajo. Cuanto más nos sentimos como individuo, más desarrollamos nuestra fuerza telérgica, nuestra fuerza exterior, nuestra fuerza de manifestación o expresión. Montones de veces, ¿por qué no podemos concretar tantas cosas de afuera? Porque sí, está bueno que seamos seres sociales en determinados niveles o prácticas. Pero cuando ya no podemos provocar determinados efectos que estamos buscando en el afuera, recurramos a nuestra individualidad y lo que se hace es incrementar la fuerza externa, porque nos fuimos hacia adentro. Es como que agrupamos nuestros átomos y los comprimimos. Entonces se genera eso afuera. Es cuestión de probarlo. Cuando algunas cosas no te funcionen, encerrate. Métete en tu caparazón, desarrolla tu fuerza interna y va a ver cómo lo demás funciona solo. También sería una forma de ley de efecto inverso o contrario. Cuando las cosas no funcionan así, pero va otra cosa. Al revés, baja inversa. Cosa que también lo vimos en un curso. Bien. Entonces, como animal nocturno, entonces tenemos el gato, el cuervo, el búho, la lechuza, la serpiente, la rata. El tucán negro decía que lo vas a encontrar en algunas características, dice que tienen características especiales. En realidad no alcanzo a entenderlas por completo, pero es interesante el indagarlo. Otro de los animales nocturnos que recuerdo, espera, ya te lo digo. Bueno, ya me va a venir a la memoria, Pero hay unos cuantos que siempre estuvieron a lo largo de las culturas ancestrales con los brujos y los magos, de todos los colores. Entonces, el hecho de que te atraigan ese tipo de animal, o el hecho de que vos decís, tengo justo ese tipo de animal, puede ser un elemento más que te habla de tus características mágicas o brujeriles. Entonces hemos visto animales que te atraen, actividades que te atraen, pero que están dentro del rango de lo nocturno. Hemos visto la característica que es dormís de noche, pero tu psiquis profunda y tu cuerpo astral es el que más despierto está. Partía yo de mi característica, a mí me gusta más el día que la noche. Significa que tal vez a la noche el otro sale a relucir y a hacer sus actividades. Habíamos visto que las horas nocturnas posibilitan más fácilmente
el funcionamiento de nuestra glándula pineal, con todo lo que eso conlleva. Entonces de ahí viene que la noche nos seduce. Recordemos que cuando hablamos de seducción, estamos hablando de que los estímulos que se nos presentan son lo suficientemente atractivos como para realmente envolvernos, encantarnos, fascinarnos, meternos en la idea. Pero recuerden que siempre nos seduce algo que realmente nosotros tenemos en nuestro interior. No es común que aparezca algo y decimos esto me atrae o me seduce. Puede ser que realmente lo que te seduzca, y esto en cualquier tipo de terreno, puede ser que lo que te seduzca es algo que vos no has reconocido en vos. Puede ser algo que vos negaste de vos. Puede ser algo que vos no considerabas que esto te podía estar dentro del rango de tus gustos. Supongamos el caso típico de seducción de un producto, de un elemento, de un vehículo, de una persona, de un tipo de actividad laboral, supongamos. Llega un momento que el ser humano se siente filtrado por los estímulos. Entonces lo que te gustó en una época ya no te gusta. Ya no le encontrás utilidad, ya no le encontrás sentido porque ya lo filtraste. Ya lo tengo listo, no me interesa. Entonces uno un montón de veces tiene una característica o un criterio de lo que te seduce o lo que te gusta. Y un montón de veces aparece algo totalmente distinto que te atrae. Si te atrae algo distinto por la famosa ley del espejo, es porque es el reflejo de lo que vos tenés adentro tuyo, pero que vos nunca lo habías visto afuera. Entonces cuando algo te seduce, es porque vos lo tenés en tu interior, pero que tal vez vos no lo activaste, vos no lo reconociste o nunca lo utilizaste. Entonces de repente a vos te comienzan a atraer las horas nocturnas, el silencio nocturno, los lugares que se asocian con actividades nocturnas. No solamente boliches bailables, fiestas que se hacen a la noche, sino por ejemplo frecuentar lugares nocturnos. El caso típico del cementerio, el caso típico de la morgue, el caso típico de una casa abandonada, el caso típico de la oscuridad en sí y no la luz solar. Entonces, si algo te seduce de la noche, es porque eso está dentro tuyo, en tu materia ancestral. Recordemos que en la característica convencional, como lo mencioné al principio, un montón de veces se le tiene miedo a la noche por una característica atávica. El miedo característico a ser devorado por lo que sea. El miedo a lo nuevo, el miedo a lo distinto, que está emparentado con la idea de lo nocturno. Entonces la seducción de la noche puede ser un indicador de que vos traes en tu memoria genética algo de lo brujeril. Como tal, todo esto que yo estuve mencionando, si das vuelta al razonamiento, también te puede provocar el hecho de que vos incursiones mejor con todo esto. O sea, tal vez vos no reconozcas que te atraiga nada de lo nocturno, ni los animalitos, por ejemplo. Pero el comenzar a incursionar en esto es una forma de abrirte a todo este tipo de cosas. Por eso en el desafío llamado La Noche Más Oscura, lo que hacíamos era meternos en un lugar que no conocíamos prácticamente nada sobre el terreno y tratar de cruzarlo, de surcarlo para ver qué era lo que sucedía. Y entramos en un mundo muy pero muy profundo. Y ahora voy a entrar a otro que me acordé recién ahora. Jorge Fernando Riveros, la serpiente interna es la Kundalini. Sí, eso yo lo he mencionado un montón de veces. Pero recuerden lo que yo mencioné montones de veces. Claro, pero recordemos que serpiente significa pene. O pene significa serpiente. Todo nace con lo sexual. Nadie va a desarrollar Kundalini si no desarrolla su forma de trabajar con su energética sexual. Y recordemos que yo lo mencioné en una ocasión, de que montones de personas que se juntan y están en el trabajo de Kundalini y experimentan las manifestaciones de vez en cuando de Kundalini, cuando están los dos trabajando en conjunto, lo que hacen es fusionarse. Y al fusionarse, sale el lagarto interno de esa fusión,
entre los dos. Pero cada uno tuvo que haber trabajado y experimentado con su kundalini particular, y cuando los dos se relacionan, nace ese lagarto interno. Que cuando uno desarrolla un poco telepatía o clarividencia, observa esa kundalini que se le manifiesta a las personas. Entonces supongamos que comienza a subir por el Sushumna, el canal central, o lo que es el tubo principal por donde se eleva kundalini. Se puede llegar a ver una especie de serpiente. Y algunas personas lo tienen manifestada la serpiente y le anda dando vuelta alrededor. Eso se ve en factores clarividentes o telepáticos. Pero cuando dos personas se juntan que tienen manifestadas o cierta manifestación en mayor o en menor medida de Kundalini, hago este gesto por la idea de elevarla por el canal central hacia el cerebro, cuando los dos se fusionan y comiencen a interactuar, se ve que los dos comienzan a desarrollar una especie de lagarto. Lo que significa que realmente existe la posibilidad de ese tipo de fusión. Y es increíble porque los dos se ven beneficiados con esa idea. Con respecto a la oscuridad, estaba diciendo, en el ejercicio de lo que es la noche más oscura, es una forma de despertar todo esto. Así como cuando seguíamos al sol o cuando seguíamos la luna, todo ese trabajo que se va desarrollando nos potencia y nos saca a relucir nuestra característica. El hacer, por ejemplo, la experiencia de la noche más oscura es una forma de despertar toda nuestra fuerza interna. Me acordaba yo recién ahora del famoso tanque de aislación sensorial, que lo que buscaban era justamente aquietar, oscurecer por completo los sentidos, oscurecer en el más amplio sentido metafórico, porque no se escuchaba nada, no se sentía nada, no se experimentaba físicamente nada, no se veía nada. Entonces es oscurecer los sentidos. O sea, la oscuridad, la fascinación por la oscuridad, es la idea del desarrollar o el reconocer que nosotros traemos algo ancestral hacia todo eso. Y es por eso que un montón de veces las personas, no sabemos por qué, pero nos atrae el color negro. O por qué las personas de Escorpio, por ejemplo, les atrae o les fascina todo lo que tenga que ver con lo negro. Porque recordemos que uno de los colores que representan mucho a Escorpio es el negro y el rojo, como a los capricornianos también el negro. Entonces hay todo una mezcla de todo ese tipo de cosas. Y recordemos que la verdadera luz, les guste o no le guste a más de uno, es el negro. La verdadera luz es el negro, que se presenta de esa forma por ser una luz muy intensa, que si la viéramos con nuestros ojos desnudos, básicamente nos liquidaría. Porque recordemos que todo lo que sea oscuridad es el principio del todo. Por eso el bebé nace en la oscuridad. Por eso hasta en los pasajes bíblicos decían, en el principio todo era oscuridad y luego se hizo la luz. Todo nace en la oscuridad. La oscuridad es lo energético en potencia, la manifestación en potencia del todo, pero que nace de la nada. Entonces, la fascinación o la atracción o la seducción de lo negro o de lo oscuro o de la noche, simbólicamente hablando y expresando todo lo que sea, nos muestra realmente de dónde venimos. Y trabajar con esas ideas y trabajar con esos desafíos que podemos hacer, como decíamos la semana pasada, cuando decíamos lo del caminar hacia la luna o hacia el sol, es una forma de despertar todo eso que traemos adentro. Puede suceder que, por ejemplo, a mitad de camino diga, no, no quiero saber nada con esto. El otro día le comento una conexión telepática que tuve con una persona, que se va a enojar conmigo seguramente si me está escuchando. En este momento yo no la veo acá, así que no creo que sea esa persona. Pero comento un pequeño detalle. Un montón de veces cuando yo hago mis famosas caminatas de poder, que ya le he comentado un montón de ocasiones, lo que hago es entrar en comunicación conmigo mismo para desarrollar un algo. Siempre que yo camino o hago mi caminata de poder es porque estoy trabajando sobre un objetivo determinado, ya sea para mí o para otra persona. O como mínimo, lo único que hago es desarrollar una característica mía. En esa caminata de poder yo siempre lo utilizo para un algo.
Entonces algunas veces lo que hago es potenciar lo mío. Y dentro de lo mío está, por ejemplo, el factor telepático. Pero como voy caminando algunas veces tengo que volver a casa. Entonces cuando vuelvo a casa es lógico que tenga que pasar por las calles, por las veredas propias de una ciudad o de un barrio transitado. Entonces cuando cruzas la calle tenés que tener cuidado de que no te vayas a atropellar un vehículo. Porque vas perdido en tus pensamientos y de repente aparece un camión y te lleva por delante. Entonces como mínimo tenés que tener algo de despierto para darte cuenta de dónde andas. Pero básicamente, predominantemente, voy más en mi mundo interno. Y con medio ojo mirando para ver por dónde voy, ¿no es cierto? Esa sería la idea. Como el que va conduciendo un vehículo. Va perdido en sus pensamientos, pero a la vez está conectado con el tráfico. Va y viene constantemente con su mente y vuelve al tráfico. Pero está más charlando, escuchando la música o pensando en algo o lo que va a hacer. Entonces el otro día yo venía caminando. En mi caminata de poder potenciando mi sentido. ¿Cómo está lo telepático? Entonces en un momento me doy vuelta, porque vengo caminando de este lado de la calle y tenía que cruzar para aquel lado y dar vuelta a la esquina, directo para mi casa. Entonces mientras yo iba caminando por acá, para dar vuelta para allá, me doy vuelta para atrás para ver si venía algún vehículo. Y venía una de esas motos modernas que un montón de veces no hacen ni ruido, el motor. Pero lo más lindo que, lo típico, aquel que conduce un vehículo, un montón de veces no mira al vehículo, mira los ojos del conductor del vehículo. Dos autos que se enfrentan así en una esquina, uno no mira tanto al auto, mira los ojos del conductor. Como que los ojos te van a decir qué es lo que está haciendo, frena, no frena, cruza, qué es lo que hace, te choca, no te choca. Uno tiene esa tendencia. Entonces cuando yo voy cruzando la calle para allá, lo que hago es darme vuelta y miro los ojos de la persona que venía conduciendo el vehículo, la moto. Pero como iba en mi faz amplificación de lo telepático, lo primero que capto en los ojos de la persona es que la persona se da cuenta de que yo iba hacia allá, caminando, de espalda hacia la dirección que ella venía. Y esa persona me conoce a mí. Entonces creo que me ha identificado a medida que se iba acercando hacia mí. Entonces comenzó a pensar sobre mí. Entonces cuando yo me doy vuelta, en mi mundo telepático, le miro los ojos y capto lo que estaba pensando. Eso es fácil. Recordemos que la telepatía funciona mejor cuando la agarras a la persona ida en su pensamiento. No le digas, trata de concentrarte en tal cosa porque la persona se va con su mente. Pero cuando está ida en su pensamiento, vos lo podés captar más fácilmente. Entonces cuando yo voy a girar así, miro y le directamente enfrento a los ojos. Entonces detecto lo que estaba pensando. Y creo que en un momento, así, lo que estaba pensando tiene mucho que ver con algo que le sucedió, una tragedia familiar que le sucedió. Que seguramente alguien dentro de nuestro mundo, algún brujo, algún curador, algún parapsicólogo, le recomendó hacer. Y tuvo una tragedia familiar justamente por esa recomendación. Entonces es lógico que cuando vea a alguien que anda dentro de este tema, o sea, como tal me conoce a mí, que anda dentro de este tema, lo detesta, lo odia. Por culpa de lo que me recomendó alguien parecido a vos, yo tuve tal tragedia. Eso lo capté. Cuando nosotros vamos y nos metemos en nuestras ejercitaciones, por ejemplo, en la noche más oscura, potenciamos todos nuestros elementos, nuestras capacidades. Que puede ser que en algún momento digamos, bueno, yo no quiero saber más nada con esto, o que queramos seguir adelante. Pero el camino del brujo muchas veces es así, lleno de ideas falsas, lleno de injusticias, lleno de que a mí me han hecho reportaje en la radio, por ejemplo, me dice, ¿ustedes qué piensan y qué dicen sobre el apocalipsis, que se va a venir determinado apocalipsis? ¿Qué me puedes decir de eso? Le digo, que estás en todo tu derecho de pensar que realmente hay un montón de personas que están diciendo algo para manipular la conciencia de la gente. Pero ustedes qué dicen, y le digo yo, ¿por qué sí ustedes? Porque ustedes que se dedican a eso. Le digo, ¿vos me escuchaste hablar de eso a mí alguna vez? No. Entonces no somos todos ustedes. Deben ser algunas personas que vos escuchaste que te dijeran eso.
¿Viste cuando un montón de veces por el hecho de que vos andas en esto y otro colega tuyo, vamos a decir colega, se mandó una macana, se mandó algo feo, y como tal todos somos iguales? Bueno, eso capté de esta persona. Entonces, un montón de veces a nosotros nos queda lo siguiente. En nuestra soledad interior, dentro de estos temas, después seguir interaccionando con los demás, en nuestra oscuridad interior, en nuestra fascinación por lo oscuro, por la noche, por lo nocturno, nosotros nos desarrollamos. Pero como tal, tiene montones de veces el problema de lo que piensan los demás también. Así que, bueno, de esto hay un montón de cosas para ir vislumbrando, pero a medida que vayamos viendo el camino del brujo, vamos a ir viendo distintos tipos de metodologías para descubrirnos como tales, si realmente somos tales, pero por sobre todo la misma metodología nos puede servir para desarrollar, si es que no tenemos esa característica, pero generalmente hay algo que nosotros ya tenemos. Así que trabajar sobre lo nocturno va a ser todo un desafío para desarrollar todo este tipo de cosas. Bien, cualquier cosa ya saben, después me dejan algún comentario o alguna pregunta. Bien, por ahora muchas gracias por su atención. Hasta la próxima, nos vemos.